Continuamos con Abogado de Cabecera. Estamos de vuelta, soy Gabriel González y esto es Abogado de Cabecera, programa de orientación legal para los emprendedores, producido por Econolow, sociedad dedicada a la investigación y consultoría jurídica, económica y social, y gracias al auspicio del Estudio González Valdivia y Abogados. El Estudio González Valdivia y Abogados ofrece el día de hoy a los emprendedores que se comuniquen al 422-1841 en el transcurso del programa una consulta gratuita en las oficinas del estudio previa cita. 422-1841, Estudio González Valdivia y Abogados, especialistas en asesoría empresarial. Les recordamos también que la empresa SK Rental es uno de los proveedores líderes en alquiler y venta de maquinaria pesada y equipos para la construcción, minería e industria. SK Rental pone a su disposición excavadoras, retroexcavadoras, rodillos, cargadores, mini cargadores, tractores, camiones, compresores, generadores, torres, plataformas, entre otros. Llámalos al 514-1200 o visita su página web www.skrental.com. SK Rental, tu mejor aliado. Está con nosotros el doctor Julio Villalobos, experto en Derecho Laboral, atendiendo las consultas que le hacemos acá en la cabina, pero además presto a escuchar las llamadas de nuestros oyentes y las consultas que puedan llegar a través del Twitter, @abogadoaliada, o a través de nuestro Facebook, Abogado de Cabecera. Julio, ¿habría algo más que agregar sobre los contratos modales? ¿Alguna condición particular que tuvieran que tener estos contratos? ¿Algún cuidado específico que deban tener los empleadores que lo usen? Lo que deberían evaluar necesariamente los empleadores es cuáles son las necesidades que tienen para celebrar ese tipo de contratos. Porque hay que objetivizar de manera adecuada los contratos sujetos a modalidad. Únicamente no me debo de fijar en el tiempo, me debo de fijar en las condiciones que se han generado para celebrar esos contratos sujetos a modalidad, porque la regla general es que siempre los trabajadores deben tener no un contrato sujeto a modalidad, sino un contrato a plazo indefinido. Esa debe ser la regla. Entonces, para que un empleador pueda optar por estas modalidades contractuales, debe evaluar cuáles son las necesidades para poder utilizar estos tipos contractuales. Esa digamos, es la recomendación que yo daría. Ver qué tipos de trabajadores debo de contratar, si son trabajadores que son indispensables para el giro del negocio de mi empresa, debería evaluar 3 veces si es que es pertinente aplicar una modalidad contractual. Ahora, ¿en qué casos, yendo ya a los casos específicos, en qué casos la ley me faculta a contratar a una persona a tiempo determinado, a tiempo fijo, sin que tenga una estabilidad laboral absoluta? ¿En qué casos? A ver, la modalidad más utilizada es el contrato por incremento de actividades, que más que un contrato temporal o a tiempo determinado es un contrato de fomento del empleo. Porque yo como empleador puedo tomar la decisión de incrementar mis actividades. Inicio una nueva actividad empresarial, amplío las sucursales de mi empresa. Eso genera que yo pueda contratar a trabajadores porque se va a producir un incremento de las actividades dentro de mi empresa. Si ese fuera el escenario, yo podría contratar bajo esa modalidad de incremento de actividades que, como te he comentado, es la modalidad contractual más utilizada. Otra modalidad que se utiliza en segundo lugar es la modalidad de necesidades de mercado. La diferencia con la modalidad de incremento de actividades es que en las necesidades de mercado el incremento es totalmente coyuntural, imprevisible, irresistible. El empleador no pudo prever este crecimiento que puede ser exponencial de la empresa. Se generó una oportunidad que no le esperaba y puedo contratar a través de esta modalidad contractual. Es importante para ver qué tipo de modalidad aplico, si incremento de actividades o necesidades de mercado,
la asesoría legal, porque en un momento determinado ambas modalidades pueden generar cierta confusión, porque en las dos se van a incrementar las actividades de la empresa, pero una, que es la de incremento de actividades, puede ser prevista y la necesidad de mercado es totalmente imprevista. Es importante aquí hacer un hincapié en la necesidad de asesorarse legalmente. En este programa tratamos de ofrecerles la información básica necesaria para que ustedes tengan lineamientos claros sobre cómo actuar y dónde además tienen que ajustar algunas tuercas dentro de su asesoría para poder tomar decisiones que no les generen problemas. En este caso, por ejemplo, les planteamos las posibilidades, las alternativas de contratar a alguien a tiempo fijo, a un plazo fijo. Sin embargo, aun cuando se describen claramente cada una de estas modalidades, puede ocurrir que la determinación de una u otra modalidad dependa ya de criterios aplicados a veces por la autoridad de trabajo, y quién mejor que un abogado especialista en el tema que pueda conocer cuál es este criterio. ¿Qué otras modalidades, Julio, tenemos en este tipo de contratos? ¿Qué otras modalidades? Estas dos primeras que te he mencionado, que son las de incremento de actividades y necesidades de mercado, se encuentran dentro de un género, que son los contratos de naturaleza temporal. Hay otra gama de contratos que son denominados como contratos accidentales. Dentro de este género se encuentran los contratos de naturaleza ocasional, de suplencia y los de emergencia. Los ocasionales pueden ser aplicables en aquellos casos en los que tengo una necesidad que es totalmente transitoria, una necesidad que no se encuentra vinculada al giro del negocio de mi empresa. ¿Está definida por un tiempo específico más o menos? Exactamente, 6 meses. 6 meses. Dentro de este género también, como te he comentado, existen los contratos de suplencia. El caso más claro es cuando una mujer sale de estado postnatal y se crea la necesidad de contratar personal que pueda reemplazar a este personal. Ese es el ejemplo mucho más claro de los contratos de suplencia. Y por el otro lado tenemos los contratos de emergencia, que pueden aplicarse en caso exista un caso fortuito o de fuerza mayor. En estos contratos que tú señalas, los de suplencia, emergencia y los ocasionales, todos, entiendo, de por sí ya están sujetos a un plazo específico, ¿verdad? No necesariamente. En el contrato de suplencia, el tiempo será en virtud de la necesidad de la empresa. Okay. Puede ser, yo te hago un ejemplo mucho más claro, que es el de la mujer que sale de postnatal, pero pueden haber ocasiones donde quizá pues un trabajador pide una licencia para irse de maestría. Claro. En ese caso, el plazo se encontrará sujeto a la duración de la licencia. Quizá me he expresado mal, pero en estos casos en accidentales veo que ya están supeditados a un plazo, ¿no? Ya sea en el caso de suplencia, bueno, a la ausencia del trabajador que están reemplazando, en el caso de emergencia, mientras dure esta emergencia, en el caso de los ocasionales, si no me yo lo llamaría son 6 meses. Sujeto a una condición. A una condición, ok. Y el caso de naturaleza temporal, y es donde quiero referirme, ¿hay un plazo específico? ¿Yo podría renovar constantemente a alguien? Sí, en realidad sí hay un plazo. En el caso de incremento de actividades o inicio de nueva actividad, tengo el plazo límite de 3 años. Yo no puedo renovar más allá de los 3 años. Pero claro, la única condición, como he comentado inicialmente, no es solamente el plazo, sino que yo como empleador tenga la necesidad de recurrir a esta modalidad contractual. No basta simplemente hacer el análisis sobre el plazo. Tiene que incrementarse las actividades para ello continuar con las renovaciones. En el caso de necesidad de mercado, el plazo máximo es de 5 años y también deberían cumplirse las mismas condiciones para poder celebrarlos. Antes de irnos a la pausa, Julio, ¿qué formalidades deben cumplir estos contratos para que tengan validez, para que no desnaturalicen la modalidad a la que están sujetos? ¿Qué condiciones? La condición sine qua non indispensable es poner la causa objetiva
dentro de los contratos. Las razones por las cuales yo estoy utilizando la modalidad. Y entiendo que debe estar sumamente bien descrita. Sumamente descrita. El Ministerio de Trabajo y además los juzgados laborales son sumamente rigurosos en la evaluación de la existencia de estas causales. Basta que no se encuentre debidamente detallada la causa objetiva para que el Ministerio de Trabajo pueda tomar eventualmente la decisión de imponer una multa o que el Poder Judicial considere que el contrato se encuentra desnaturalizado. Julio, el tiempo nos ha ganado. Ha sido un placer tenerte con nosotros, como siempre. Sabemos que vamos a tenerte en otra oportunidad para tocar otros temas de relevancia para los emprendedores. Por ahora nos vamos a una pausa, agradeciéndote, Julio. ¿Algún teléfono al que te puedan ubicar, por favor? Gracias, Gabriel. De repente pueden tomar nota de mi correo electrónico, jvillalobos@pc-medioabogados.com. Muchas gracias. Bien, el doctor Julio Villalobos estuvo con nosotros. Vamos a la última pausa del programa y volvemos. Soy Gabriel González y esto es Abogado de Cabecera. Ya volvemos con Abogado de Cabecera.